Hola, Geli. Hola, mi Gaby. Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿tú? Muy bien. ¿Estuvo fácil o no estuvo fácil? Aquí mi maestra me está enseñando nuevas técnicas. Sí, le digo, Mili, please, ayuda. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿Lista ¿tú? para debatir? Listísima. Oye, mi Gaby, pues antes que nada, bueno, quiero empezar un poco. Yo creo que muchos de los que están conectados ya han visto la película, ya sea con sus hijos o ellos, o sea, es una joya. Pero bueno, vamos a dar un poco el contexto de que se trata de los protagonistas son las emociones de una niña que está enfrentando un cambio, ¿no? Entonces nuestros protagonistas van a ser las emociones. Pero bueno, antes de empezar la plática, quiero que te presentes un poquito, que nos hables de ti. Yo estoy encantada y de verdad es un honor que estés aquí en esta plática conmigo. Les presumo, Gaby es una súper terapeuta, hace talleres que se venden así. Este Estuvo hace poco en el podcast de Se Regalan Dudas, que es el más escuchado en Latinoamérica. Es súper exitosa literal en todo lo que hace, y creo que lo más bonito que tienes es como lo fiel que te es como tu comunidad. Creo que se súper fiel. De hecho, te comentaba el otro día que la risa que me daba cuando dices, no, voy a sacar algo, y todo el mundo es como, ¿cuándo? ¿En dónde? ¿Dónde lo compro? Y tú todavía ni lo he planeado y ya lo tienes vendido. Entonces, la verdad es un honor tenerte aquí, mi Gaby. Así que platícanos un poquito de ti y ya empezamos a platicar de la película. Pues más que de mí, ya creo que tú ya platicaste, ya me presentaste muy bonito, muchísimas gracias. Y más que nada, la verdad es que, bueno, yo soy coach ontológica, terapeuta en bioneuroemociones y en varios tipos de herramientas, pero más que nada quiero decir que estoy aquí porque me encantó tu proyecto. Creo que es un proyecto que suma en muchísimas áreas, porque el clasificar una película realmente desde una introspección puede dejar mensajes padrísimos. Entonces, al contrario, yo encantadísima de estar aquí contigo. Ay, mil gracias, Miguel. Pues empecemos. Me encanta el comienzo de la película, ¿no? Como que vemos que no hay nada, está la nada. De repente nacemos, existimos, somos un ser que venimos a este mundo como en una hoja en blanco, ¿no? Y de repente aparece como la primera emoción, el primer pensamiento, y luego aparece otra emoción nueva. ¿Cómo se va dando este proceso desde que nacemos? Es que fíjate que si la película, y les voy a recomendar a todos los que nos están viendo que vuelvan a ver la película, aunque ya la vieron, después de todo síntesis que vamos a hacer de esta película, ¿no? De desmenuzarla, porque la verdad es que hay muchos mensajes que salen en la película que yo ya desde la conciencia, desde el conocimiento digo, wow, está interpretada padrísimo, ¿no? Como dices, nacemos en blanco y literal tenemos rutas neuronales que están en blanco, que vamos a ir nosotros nutriendo en base a situaciones o experiencias. Y ahí viene completamente documentado cómo, ¿no? Y muy fácil y muy digerible. Y se me hace padrísimo que al final reconocemos que no somos una emoción, sino lo que esa emoción generó para nosotros, ¿sí? Y entonces nos salimos de que nosotros somos algo, y cuando entendemos que la causa de lo que sentimos está dentro, bueno, es padrísimo, ¿no? Y sí, como dices, nacemos en blanco y en base a vivencias y experiencias vamos llenando esos recuerdos, emociones, sentimientos y códigos. ¿Te acuerdas que te digo? Cualquier emoción tiene códigos diferentes para cada uno, ¿no? Total. Oye, ves que en la película tenemos como estos pensamientos que son más importantes que otros, que son como los pensamientos centrales,
que a la vez son de donde nacen estas islas de la personalidad, ¿no? ¿Cómo se forma un pensamiento central en la vida real, lo tan importante que acaba definiendo algo tan importante como nuestra identidad y nuestra personalidad? Esos pensamientos centrales, Dani, son lo que se está reforzando y que tiene una resonancia en nuestra vida, es lo que está como en una continua. Podríamos decir que son los valores familiares o lo que está en una constante. Como es una constante, entonces nuestro cerebro selecciona ese tipo de emociones, de pensamientos o de sentimientos para irlos acumulando. Al final todos esos pensamientos centrales se guardan, se acumulan y se vuelven principales por eso, porque al inicio fue una constante que de ahí deriva irnos poniendo completamente en un estado donde empezamos a hacer nuestra esencia o cualquier cosa, ¿no? Ok, perfecto. ¿Cuáles serían tus islas de la personalidad de Gaby ¿Las Güero? mías? Sí. Pues mis islas de la personalidad te podría decir que yo creo y soy una fiel creyente de que no tenemos una personalidad desde que nacemos hasta que morimos. Sí. Creo que nuestra personalidad va transformándose, transmutando según las etapas de vida. Entonces te podría decir que ahorita ahí hablaban de la isla de la familia, de la isla, ¿sí? Al final creo que yo ahorita tengo una personalidad muy, muy adaptable, muy acoplable, porque estoy trabajando, yo trabajo también en mí constantemente en tener un equilibrio, como dicen ahí en la película, en cada una de esas islas, ¿no? Y creo que no podemos definirnos en una sola personalidad porque nos encajaríamos o nos estructuraríamos, sí, ¿no? Total, o sea, de hecho eso lo vemos en la película, que es lo que pasa, que se va transformando. Obviamente su personalidad no puede ser la misma de una niña que de un adolescente, que de un adulto, y es lo que al final pasa, se derrumban, pero bueno, pues se vuelven a transformar y como de otra manera, ¿no? Oye, Gaby, ¿y los rasgos de personalidad o como, no sé, emociones que predominan en nosotros se pueden heredar genéticamente, o nuestros rasgos de personalidad únicamente dependen de las experiencias que vivimos? Mira, esto va un poquito con alguien estaba haciendo una pregunta que me llamó la atención y me gusta cuando cuestionan, cuando no compran la historia de todo lo que se dice, ¿no? Está aquí alguien diciendo, Carlos Fernando Priego dice, emociono emociones. Hola. Y nacemos con códigos, entonces no estamos totalmente en blanco, ¿o sí? En este caso estamos refiriéndonos directamente a emociones. Decir que nacemos en blanco, como ahorita lo que tú me preguntas, es que vamos en base a experiencias nutriéndolos. Traemos una historia de atrás, pero no me quiero ir tan profundo como a qué contratos traemos, ¿no? O qué venimos a vivir. Aquí estamos literalmente tomando solamente la situación de las emociones. Al final, todo origen de una emoción es un pensamiento, ¿sí? Y entonces va empezando a generar una emoción en nosotros que nos va moviendo y vamos reforzando. Si un niño vivió mucha alegría, pues su mayor fuerte o su mayor personalidad, la más nutrida, va a ser esa emocionalidad. Pero no quiere decir que sea alguien que no se va a permitir vivir toda la otra gama, ¿no? Sí, totalmente. Oye, y háblanos un poquito, yo creo que esta pregunta es una que todo el mundo nos hemos preguntado alguna vez. ¿Qué significan los sueños? O sea, ¿de verdad tienen un significado y es una forma del inconsciente, subconsciente de estarse manifestando o no sé, o no son nada? ¿Qué son? Hay muchos aspectos de los sueños y hay mucha controversia de que muchos dicen que tienen cierto código específico o así, ¿no? Yo me gusta creer que en los sueños se manifiestan nuestras emociones o pensamientos más arraigados que a veces no nos permitimos contactar con ellos, o los más conscientes o los más
que no están tan profundo y que están en una constante. Para mí, a través de los sueños manifiestas o tus deseos más ocultos o tus más reprimidos y estás trabajando a través de ellos. Por eso, si te fijas en un sueño, a veces se mezclan emociones, personas que nada tienen que ver, pero que sí tienen una conexión en tus rutas neuronales en algún aspecto, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, en mi experiencia, como que a la conclusión que yo he llegado es que siempre sueño los pensamientos obsesivos de mi día o los que dije, no quiero pensar en esto y me acaban saliendo en los sueños. Entonces, o lo que no escuché o lo que escuché demasiado. Como que eso es lo que generalmente se repite en mis sueños. Sí, o lo más superficial o lo más profundo, ¿no? Exacto. Oye, ¿y cuál es la diferencia entre consciente, inconsciente y subconsciente? Creo que un poco tenemos claro el consciente, pero el inconsciente y subconsciente, ¿cuál es la diferencia? El consciente son como los pensamientos que están en el aquí y el ahora cuando estás realmente atenta, ¿no? A lo que estás viviendo, a lo que estás sintiendo. El inconsciente es lo más arraigado, es lo más profundo. Y el subconsciente son esos pensamientos inconscientes, pero que están como más en la superficie, que no le damos a veces tanta prioridad. Por eso a veces se habla sobre todo más del consciente y del inconsciente, porque ese subconsciente está ahí entre esos dos, ¿no? Es como a lo que no le generas más importancia. El subconsciente, el inconsciente, ese sí, son ese tipo de emociones, pensamientos o sentimientos que los guardas y se arraigan o porque han sido experiencias vividas constantemente o porque son emociones a veces que han dolido tanto que no las queremos y las guardamos, las profundizamos hasta que no estamos permitiéndoles salir, ¿no? Sí, ahorita vamos a hablar un poquito más de eso. Oye, y una de mis partes favoritas, bueno, mi personaje favorito de la película es Tristeza. O sea, es lo más... Qué raro, porque te pareces más alegría. Sí, pero Tristeza me mata de la risa. Y me encuentro cuando Alegría le dibuja un circulito y le dice, tu trabajo del día es quedarte en este circulito, no salas de aquí, no arruines nada. Y pues al final está intentando contener la tristeza, ¿no? O sea, ¿qué pasa cuando intentamos en la vida real hacer esto y no dejamos que la tristeza actúe y se manifieste y solo la queremos contener? Es que fíjate que juzgamos mucho las emociones, ¿no? Las emociones, no me canso de decirles a todos, la emoción no es ni buena ni mala, ¿sí? Tenemos la creencia de que lógicamente alegría es buena, tristeza es mala, ¿no? Temor es malo, o sea, al final si te fijas, era furia, desagrado, temor, ¿sí? Y tristeza. Aparentemente 4 emociones no tan positivas. Contra... Miedo. Contra alegría, ¿no? Que era como la fuerza, la positiva desde nuestros códigos o creencias. Pero yo les digo, no hay una emoción mala, ¿sí? Si te fijas, tristeza, aunque fue la primera emoción que se creía tóxica, ¿sí? Y que empezó a generar conflictos, por decirles de alguna manera, en la película, ¿sí? Al final fue realmente la héroe, porque fue la que hizo conciencia, ¿sí? Fue la emoción que hizo conciencia de recordarles lo que de verdad era importante, ¿no? Desde la añoranza, desde el recuerdo nostálgico. Entonces creo que esa parte que dices de marcar un círculo y decir tú te quedas aquí, la hemos vivido todos en etapas de vida porque nos da pánico, terror, ¿sí? Permitirnos sentir ese tipo de vulnerabilidad. Pero cuando te permites sentir ese tipo de vulnerabilidad es cuando haces magia, ¿no? Es cuando transmutas esos sentimientos y situaciones de vida. Sí, yo creo que al final hay muchas veces que nos asusta más, o sea, tenemos más miedo a sentir que al sentimiento en sí. O
sea, teníamos más miedo a que no sabemos cómo se va a sentir, a cuando ya en sí sentimos el sentimiento que, o sea, no es para tanto, ¿no? Entonces nos quedábamos un poco ahí y pero creo que pasa mucho esto, o sea, como que importante desde niños que nos enseñen, que no nos digan el típico, no estás triste, no estés triste, ya deja de llorar, no, o sea, sino como sentir la emoción y dejarla pasar, o sea, el tiempo que le corresponde estar con nosotros, ¿no? Es que cuando ahorita dices algo muy importante, primero compramos, o sea, por todo lo que escuchamos y todo, compramos la historia del significado de cada emoción y de lo que vamos a vivir o a sentir, si me permito entrar en esa emoción o en ese sentimiento que genera la emoción, ¿sí? Entonces, al final, cuando tú te permites vibrar o entrar en esa emoción, el sentimiento lo vas a realmente a elegir tú. Yo puedo permitirme entrar en la nostalgia o en la tristeza. Digo, aquí está basado en 4 o 5 emociones, ¿son qué? 5 emociones, ¿no? La película, cuando realmente los niños empiezan con esas 4 emociones a vivir. Todo es tristeza, llanto, alegría, miedo, enojo, pero realmente existen más de 48 emociones, o sea, ahí empiezan a deslindarse. Cuando tú te permites entrar en la emoción, pero eliges qué sentimiento tener acerca de esa emoción, rompes esos esquemas que estás diciendo, ¿no? O esas creencias. Buenísimo. Justo nos preguntaba Perla una pregunta muy importante, que cuando pasamos esa línea de que es normal sentir algo a cuando ya no es sano. Cuando creo que esa línea es muy diferente para todos, ¿sí? Creo que esa línea te la tendrías que cuestionar tú personalmente cuando empieza a afectarte o a generarte una inquietud. Ahí tendríamos que detenernos, cuestionarnos y entender si es miedo, ¿sí? Si es que te estás sintiendo vulnerable o estás entrando simplemente en un área desconocida y no es dañino ni tóxico, o si ya empieza a ser ese sentimiento tóxico. Porque una emoción o un sentimiento muy arraigado te puede llevar a un estado emocional que no sea sano. Ok, perfecto. Oye, Gaby, ¿puede cambiar la emocionalidad de un recuerdo? O sea, yo creo que sí. Ya vemos cuando tristeza toca la bolita y cambia de emocionalidad del recuerdo de la niña. A mí me ha pasado, ¿no? Que tengo un recuerdo súper bonito, pero si después, no sé, lo asocias con que luego pasó algo malo, ya no quieres volver a ese recuerdo y se vuelve como en algo triste y que no quieres pensar. Entonces, ¿tú crees que sí pasa esto en nosotros? Claro, para bien y para mal. O sea, si tú de niña te acordabas que bajar al sótano te generaba pánico, hoy ese recuerdo te puede causar risa, ¿sí? O sea, que como me acuerdo qué miedo tuve de esto, pero en ese momento o en ese transcurso de años, claro que te generaba una emoción muy desbordada. O sea, sí estaba desbordado. Entonces, claro que en cualquier tiempo se puede modificar una emoción para bien o para mal. Acuérdate que al final la emoción es como un músculo, ¿no? Entonces, cuestiónate, ¿cuál es el que yo estoy reforzando? De esos estados emocionales, ¿cuál es el que he permitido que permanezca más? Porque a ese le estoy dando más fuerza, ¿no? Ok, sí. Justo ahorita también vamos a hablar de eso. Robert, te amo. Dime uno que hayas modificado para bien. Uy, una emoción que haya... una emoción, a ver, el miedo. El miedo, como que antes me paralizaba muchísimo y ahora cada vez que intento, cuando tengo miedo, si me da miedo y tengo el suficientemente juicio bueno para mí de que es bueno hacerlo, lo hago. Entonces el miedo creo que lo he transformado para mí. Perfectísimo. Sí.
Oye, Gaby, y hablando ahorita de lo que decíamos de estos rasgos de la personalidad, así como se transforman, la realidad es que también pueden colapsar. O sea, como que un rasgo de la personalidad colapsa y ya no eres más eso, ¿no? Entonces, ¿cuándo pasa esto? Yo creo que es un poquito como en la película, de que cuando le agarra dinero a su mamá, que se empieza a romper el de la honestidad, ¿no? O sea, ¿nos puedes dar como un ejemplo de la vida real donde empiezan a colapsar? Pero ¿hacia dónde quieres que vaya el ejemplo? ¿Cuando colapsan tus emociones o cuando colapsa una personalidad tuya? Ambas. Lo que Si nos pasa puedes es dar un que, por ejemplo de ejemplo, cualquiera de las dos. una emoción te hace colapsar a nivel emocional, que ahorita preguntaban aquí también cómo podemos desarrollar la inteligencia emocional. Creo que colapsa cuando no te permites y rechazas la emoción. ¿Sí? Si tú estás rechazando la emoción, todo lo que resistes persiste. Entonces no te estás permitiendo adentrar, conocerla. Y entonces o va a haber un momento que colapse porque no te estás permitiendo vivirla, ¿sí? Que hay un desconocimiento que va a quebrarte, o en una personalidad, por ejemplo, cuando tú le estás dando demasiado fuerza a una emoción y que tu escala de valores modifica, tu personalidad va a estar. Si ahí la niña empieza a darle más fuerza al enojo, a la rabia, al rencor contra los papás, va a colapsar, lógicamente, porque se va a volver un estado emocional continuo y sus escala de valores se van a quebrar. Entonces, su personalidad va a cambiar en base a su estado emocional, ¿no? Y creo que contestándole un poquito a la pregunta que nos estaban haciendo de si nos permitimos vivir todas las emociones, ¿cómo podemos desarrollar la inteligencia emocional? Siempre les digo, permítete detenerte, ¿sí? Sentir que estás sintiendo, reconocer la emoción, ¿sí? No darle la connotación de que es mala, solamente tratar de comprenderla y empezar a trabajarla. Una inteligencia emocional es cuando tú comprendes la emoción y empiezas a tener las herramientas para saberla manejar. Al final una emoción no tendría que manejarnos a nosotros. Nosotros tenemos que manejar las emociones, ¿no? Totalmente. No somos una emoción. Sí, por acá nos ponían ser responsables, ¿no? Con eso. Uh-huh. Luego, un detalle que me llama mucho la atención es que, no sé si pasa un poquito desapercibido, pero cuando vemos adentro de la cabeza de cada uno de la familia, el mando se ve diferente, ¿no? Y como está, ya ves que siempre hay como una emoción al mando. En la niña es la alegría, en la mamá, la que estaba en medio dirigiendo, era como la tristeza, y en el uh-huh. papá era el enojo. Entonces, también es así en nosotros, como dependiendo de la etapa que estamos viviendo, hay emociones que están como más a cargo y, o sea, como de nuestro panel emocional, y en este caso influye como la etapa de vida, el género, otros factores. Lo que pasa es que yo creo que si te fijas ahí está estructurado un modelo mental, porque lógicamente a los niños los ubicamos con alegría, movimiento, creatividad, ¿no? Al papá siempre enojón, no sé qué tanto. La mamá era, ¿qué emoción la que gobernaba? Tristeza. Ajá, o sea, pero era como una tristeza serena, como madura. Ajá. Ajá. Y yo podría decirte que desde mi punto de vista es un modelo mental, porque no todos los papás los maneja o los gobierna el enojo, ¿no? Hay papás que los puede gobernar perfectamente la alegría, o a una mamá también podría ser muy fácil que la gobierne el miedo, ¿no? El miedo al hijo y demás. Pero sí creo que en base a tu personalidad, a tu esencia, a lo vivido, siempre va a haber una emoción que te gobierne o que maneje esa programación. Pero sería buenísimo que hiciéramos conciencia, cambiáramos esa percepción de nuestro programa inconsciente y empezáramos a elegir quién gobernar en nosotros, ¿no?
Y al final creo que no es sano, no creo que sea sano, Dani, que una sola emoción gobierne. Como en el caso de ella era alegría, ¿no? Al final, alegría cedió el mando a tristeza. Sí. Sí, entonces, y no podía... creo que eso está padre. Sí, y como dicen, o sea, que es como, obviamente, alegría tarde o temprano iba a colapsar, porque quería hacer todo, quería estar siempre presente, y obviamente tiene que haber un equilibrio, tienen que dejar participar a las demás emociones para tener como una salud emocional más integrada, ¿no? Claro. Oye, Gaby, claro. y ves que tenemos también este concepto, no sé si lo viste en la película, de un basurero mental, ¿no? Donde ya, se supone que ahí te olvidas de todo. En verdad sí, digo, hay cosas que obviamente pensamos y no nos acordamos de cuando éramos niños, pero en verdad sí hay cosas que se van a ese basurero mental, o todo lo que vivimos se queda en el subconsciente. O sea, es decir, realmente se puede olvidar algo o no. Y mi segunda pregunta es, ¿se puede olvidar algo con intención? O sea, un recuerdo que me hace daño, digo, ya vivido, ya trabajado y todo, si lo quiero olvidar y dejar atrás, ¿puedo ponerle intencionalidad y de verdad olvidarlo o no se puede? Para mí, desde mi perspectiva, como yo interpreto la película, acuérdate que aquí podríamos entrar en una controversia porque al final puede haber miles de interpretaciones, ¿no? Pero desde mi perspectiva, ese basurero emocional, sí, es cuando desasocias un sentimiento con un recuerdo, con una emoción. Simplemente queda, pero cuando ya no genera una emocionalidad en ti, ya sea buena o mala, dijéramos, como en la película pasa al basurero, ¿no? Mental, donde ya no está generando. Pero puede haber literalmente recuerdos, situaciones, emociones que vuelvan a despertarlo. Para mí no hay nada muerto, porque al final sería como borrar nuestra historia de vida. Entonces, de repente yo ahorita, pues igual no me acuerdo como ahí sale la canción, ¿no? De que cantaba ella de niña. Entonces, de repente yo ahorita, si me dices qué canción cantaba de niña con la que bailaba, pues tendría que esforzarme de ir a ese basurero emocional y sacar ese recuerdo de la canción. Sin embargo, si voy pasando en la calle y escucho la canción, igual hasta la aprendo y me la empiezo a tararearle y hasta recuerdo la letra, ¿no? Entonces, ahí creo que ese basurero mental, como lo ponen ahí, o emocional, siempre se va a asociar a cierto tipo de recuerdos que nos los vuelven a traer al presente, ¿no? Sí. Y fíjate, bueno, aquí parece magia. Sale una pregunta Mili, que dice, ¿cómo logras desasociar ciertos recuerdos con emociones? Porque aún en ese basurero emocional, un mismo recuerdo, ¿sí?, que antes nos podría haber ocasionado una emoción, el día de hoy vivido desde otra perspectiva o desde la comprensión o desde vivirlo nuevamente pero con otra experiencia, te va a conectar y lo vas a venir a asociar con otra emoción completamente diferente. Entonces la respuesta, Mili, sería viviendo la misma situación y comprobando que aunque vivas lo mismo, nunca va a existir la misma emoción y sentimiento, ¿no? Total. Oye, y una escena que pasa súper desapercibida, yo creo que de hecho casi nadie la comenta o se da cuenta de ella, es en una parte que van en el tren ya de regreso como a la central de Riley, y como se les caen unas cajas que estaban clasificadas como hechos y opiniones, y Alegría está como de que las tenemos que reordenar, y el elefante dice como, no, da igual, al final siempre se confunden, son lo mismo, ¿no? Entonces, ¿cuándo nos confundimos con los hechos y las opiniones? Al final el hecho es algo que viviste, ¿sí? Y la opinión viene de un factor externo o de una persona externa a ti. Y yo te diría, la respuesta sería, te la regresaría con una pregunta. ¿Cuántas veces no has tomado una decisión o elegido vivir una situación
y te ha cambiado en base a opiniones de terceras personas o en base a esa resonancia familiar. Yo creo que en una constante en nuestras vidas tendríamos que estar siendo conscientes de cuando modifica una intención, un sentimiento, una emoción, una acción, las opiniones de los hechos. Si yo te dijera que nos basáramos a hechos, serían muy poquitos. Y en base a opiniones, desgraciadamente, son muchos. Bueno, y también pasa como esta típica porcentaje que nos dice que solo el 10% de las cosas de las que nos preocupamos realmente ocurren, ¿no? Y también, o sea, como que pasa con el tema de la preocupación y el sufrimiento, que sufres por tantas cosas que en realidad son opiniones y a la hora que dices, a ver, ¿qué es un hecho? Para que veas si como que tu preocupación tiene justificación o no. Y cuando vas a ver, casi no los hay, todos son opiniones, ¿no? Claro, claro, entonces sería padrísimo que de verdad no se confundiera, que tuviéramos esa conciencia de siempre cuestionarme si este miedo, este sentimiento de miedo, ¿está basado en un hecho o solamente en la opinión o en la creencia que alguien arraigó en mí o que yo le compré, ¿no? Ya, total. Nos decía mi hermana, por aquí nos preguntaba si se puede manipular una emoción. Aquí le estoy leyendo, pero es más bien si podemos manipular un recuerdo, ¿no? Ah, perdón, sí, es que a mí se me pasan más rápido. Manipular un recuerdo sí se puede, por elección. Porque yo puedo tener un recuerdo que fue tóxico, doloroso, y si elijo ver así si el 1% de algo bueno, yo podría modificar, verlo de otra forma, ¿sí? Hay recuerdos que de repente duelen y que cuando tú comienzas o te das la oportunidad de vivirlo o de verlo desde otra perspectiva, ese recuerdo se puede modificar. Ahí lo que hiciste fue manipularlo para verlo desde el área o el punto de vista que tú elegiste. Ok, perfecto. Y otra parte que me encanta analizar, que creo que tiene muchísimo mensaje, es la parte en cuando las emociones entran en crisis porque no regresan alegría y tristeza y se quedan nada más como furia, temor y desagrado que no tienen ni idea de qué hacer, ¿no? Entonces, de repente, me encanta esa parte que ellos, o sea, están en crisis las emociones, no saben qué hacer y por qué no siembran una mala idea. Los foquitos estos es como la representación simbólica de las ideas, ¿no? Y siembran una mala idea. Entonces la ponen porque ya no saben qué hacer, se arrepienten y luego se queda atorado el foco como en el panel y se descompone, ¿no? Y es donde Riley se queda así sin sentir nada, o sea, ya como totalmente anestesiada de sus emociones. Entonces creo que aquí hay dos partes importantes. Una, qué importante es como cuando tomamos una mala decisión, no quedarnos atorados ahí, o sea, como que se quede atorada y ni para atrás ni para adelante y como no entercarte, ¿no? Que es muchas veces cuando nos sentimos atrapados y no sabemos qué hacer. Y dos, esta parte que yo te quería preguntar de cuándo pasa esto que ya no sentimos nada, que no sentimos nada. Yo creo que pasa esa parte cuando como ahí las emociones se sintieron tanto miedo que dejó de actuar alguna, ¿no? Y nos podría llegar a pasar cuando nosotros por creencia de que sentir una emoción es malo, nos desconectamos de sentir. ¿Cuántas veces no nos hemos protegido o evitado querer sentir algo porque entonces puedo generar un caos? Y creo que se causa más caos cuando evitas sentir una emoción. Las emociones no son malas, reconócela, obsérvala y empieza nada más a no permitirte que sea una constante, que no, al final podríamos nosotros conectar con la que quisiéramos. Nos desconectamos porque le estamos dando prioridad o la creencia de que solo una o dos son las buenas, ¿no? Ya.
Oye, Gaby, si tú hubieras hecho la película, digo, creo que obvio por temas de historia se escogen 5, ¿no? Para que sea menos complicado de entender. ¿Tú hubieras escogido estas mismas 5 emociones o hubieras cambiado algo? Es que fíjate que nada es coincidencia. Yo creo que las personas que, pues digo, los especialistas y profesionales que hicieron la película, eligieron las primeras que son las que empezamos a vivir de niños y que es más fácil. Pero, por ejemplo, ponen la furia, pero realmente de furia podríamos sacar lo que es el enojo, la rabia, la frustración, o sea, de ahí nacen un cúmulo. Hay un libro buenísimo que se llama El Emocionario, que se trabaja para niños, ¿sí? Porque trae más de 48 emociones que están realmente sacadas de estas primeras raíces, de estas primeras que se han elegido, que son como las principales de donde sale toda esa parte. Entonces creo que están muy bien elegidas, ¿no? Perfecto. Y también, bueno, no sé si sabes que viene la segunda parte de la película, no sé cómo sea, pero seguramente si es Riley más grande, creo que van a jugar un poco con que hay otras nuevas, ¿no? De que yo creo que hoy en día no pasarían por alto la ansiedad o emociones así. Creo que definitivamente estarían ahí. Va a estar muy interesante porque creo que yo siempre les digo, deberíamos de ser como niños, ¿no? Donde podemos brincar de una emoción a otra sin arraigarnos o anclarnos a una, desde una creencia de que la estoy viviendo y es difícil salir de ahí, ¿no? Entonces creo que va a estar padre porque al final es como entrenarnos para conectar y desconectar rápido de ellas. Vamos a ver qué pasa con la pobre de Riley. Sí, total. Oye, mira, y luego, así como tú decías, Tristeza acaba siendo la heroína, ¿no? De la película, y eso me encanta, porque como vemos tú, aporta memoria, o sea, aporta como inteligencia, crea empatía, y entonces por la empatía crea apoyo, lazos de familia, de amigos, y esto crea emociones felices y momentos felices, y conexión con sus seres queridos. Pero ¿qué otro papel importante juega la emoción de la tristeza en nuestras vidas? ¿Por qué es tan importante dejarnos sentirla? Es que al final la tristeza para mí es una de las que más canalizan la liberación, ¿sí? Al final el miedo también te permite sacarlas, pero desde un desbordamiento. Y la tristeza para mí está como muy conectada con introspección, con permitirte. Por eso ahí conecta desde la añoranza, desde como de ese quiebre emocional en donde te permite reconstruirte, ¿no? Porque es en un proceso o en un fluir despacio, tranquilo. La alegría es manifiesto de creatividad, movimiento, la rabia, el enojo también. El miedo es como paralizarte, ¿no? El miedo es, o sea, entonces por eso la tristeza lleva como un flujo en donde te permite detenerte, pero en movimiento, hacer acción. Y por eso creo que para mí es un momento donde te puedes permitir reconocer qué estás sintiendo, pero elegir un cambio, ¿no? Liberando, sanando, reconociendo. Nos preguntaban ahorita que si era sano manipular los recuerdos, como comentaba, creo que era tu hermana, que porque si no al final volveríamos a caer en el mismo sentimiento que generó originalmente. No, ¿por qué? Porque, por ejemplo, si yo tengo un recuerdo que me genera miedo y me permito entrar en la tristeza de lo que no me permitió hacer el miedo, ¿sí? Y me permito encontrar el lado positivo de lo que pude haber hecho o de lo que me permitió hacer el detenerme, modificaría, no volviendo a la raíz, en la comprensión hay un sentido donde puedes tener la elección de modificar un sentimiento. ¿Cuántas veces no hemos tenido un conflicto con una persona y sentimos que la odiamos y después acciones o eso modifica nuestro sentimiento hacia ellos mismos, ¿no? No quiere decir que ese recuerdo de lo que me hizo
deje de doler, pero yo elijo también ver la parte buena que dejó esa persona en mí. Y esa es, digo, la palabra manipular no me encanta, pero yo elijo transformarla. Para mí manipular y transformar es lo mismo, uno desde la conciencia y otro es desde la inconsciencia, ¿no? Buenísimo. Oye, Gaby, al final todo el conflicto de la peli se origina por un cambio, ¿no? Están cambiando de ciudad, de lugar, de amigos. Entonces creo que al final la vida se trata de nuestra habilidad de adaptarnos a los cambios, ¿no? ¿Qué consejos nos puedes dar para ejercitar la adaptación al cambio y la aceptación de la realidad? ¿Cómo podemos ejercitar esta habilidad? Sí. Al cambio, yo siempre les digo, no se permitan estar en zonas de confort, porque se hacen anclajes y se arraigan a ese estado seguro, cómodo, ¿no? Siempre rétense, siempre manténganse en movimiento, en creatividad, siempre estén en movimiento y pues no va a haber problemas de adaptación. Es esa parte de empatía, adaptabilidad. ¿Y cuál otra fue la que me dijiste? Pues sí, o sea, que cómo podemos estar ejercitando este músculo o habilidad de adaptación al cambio, que para mí se traduce un poco igual en aceptación de la realidad, ¿no? O sea, creo que van un poco ligadas. Aceptación de la realidad sería para mí pararte y darte cuenta sin idealizar, estando en el aquí y en el ahora, de tu realidad, ¿no? Con lo que tengo y con esto, ¿qué es lo que yo puedo hacer? Al final muchas veces rechazamos la realidad y entonces idealizamos. Y entonces, ¿qué pasa? Esa parte de centrarnos en el aquí y en el ahora cambia la percepción de cómo yo estoy viendo algo que no estás y no acepto la realidad porque es más mi deseo, mi anhelo a que sean o se muevan o cumplan con lo que yo estoy esperando, ¿no? Entonces la aceptación de la realidad creo es no trabajar ese rechazo hacia el entorno, entenderlo, comprenderlo y desde ahí, claro, ¿por qué no transformarlo? Pero siempre aceptando y no idealizando, no permitirnos cegarnos ante estas situaciones que no quiero sentir, percibir o ver, ¿no? Ok. Aquí nos preguntan, ¿y la resiliencia qué papel juega? Y también, ¿por qué tenemos tanto miedo al cambio si no lo conocemos? ¿Y por qué nos cuesta tanto verlo en positivo de entrada? Primero les voy a decir a todos, hablen en primera persona, porque no a todos nos cuesta tanto el cambio. Habemos personas que si estamos en una estructura o en una caja nos asfixiamos. Yo soy una de esas. O sea, al final yo no soy una persona que estar en un lugar o en un área segura me da tranquilidad. Siempre estoy como en constante cambio. Entonces, muchas veces creemos que mi verdad es la verdad de todos y bueno, aceptar el cambio es como te dije, retarte en una constante de salir de una zona de confort, ¿sí? Y permitirte vivir lo mismo de formas diferentes. Si tú traes una intencionalidad, al final no importa cómo lo logres o qué medios tengas que utilizar, porque tú traes una intención final. Cuando solo te basas en bienestares inmediatos, es más difícil que te muevas a adaptarte. Yo creo, bueno, me queda claro, o sea, creo que tienes toda la razón. Por algo hay gente que se la pasa de mochilero viajando porque lo que le llena es el cambio y gente muy, pues hay de todo, ¿no? Pero creo que sí es un común social que nos espanta el cambio. O sea, creo que sí somos más a los que muchas veces nos espanta. O también depende del tipo de cambio, ¿no? Hay cambios que no nos dan tanto miedo y otros que sí. Pero creo que tiene mucho que ver con la incertidumbre, ¿no? De que a lo desconocido le tenemos más miedo a que no sabemos qué puede acabar pasando que a lo mal conocido. Como que decimos, yo ya me sé mover, o sea, aquí, en esto que a lo mejor no es tan bueno, pero no sé qué tan bueno sea en eso que no conozco. Entonces creo que también tiene mucho que ver con un poco, ¿no? Con la incertidumbre y
pues sí, y el no saber qué va a pasar. Y con las creencias aprendidas, Dani, acuérdate, hay dichos que hasta dicen, ¿no? Más vale malo por conocido que bueno por Qué bueno conocer. por conocer. Yo les digo, ¿cómo? Es esa Quítense frase eso. que también yo le echo tanto mía de, les encanta vivir incómodamente cómodos. O sea, ¿cómo puede ser que prefieres quedarte en un lugar que está mal al miedo de conocer algo, ¿no? Entonces, nunca se permitan vivir incómodamente cómodos ni con una persona, ni en una situación, ni en un momento. Al final, sí, da miedo el cambio. Yo diría, transformen la palabra del miedo, de que no es paralizarte, que es como tú dices. Exacto. Yo transformaría el código del miedo a me genera inquietud no tener la seguridad de un resultado, o me genera incertidumbre hacia dónde voy a ir o cuánto tiempo voy a tardar en lograr, pero volvemos a lo mismo, a ese código que hemos implantado en esas rutas neuronales desde niños, ¿sí? En donde les hemos comprado la historia a las personas que están en nuestro sistema de lo que es bueno, lo que es malo, de esto te lleva directamente a este estado emocional, a estas acciones, ¿no? Y al final lo que tú decías es estar presente. ¿Qué tengo hoy? Salud, vida y aprovechar eso, ¿no? O sea, creo que si estás como súper claro en tu presente, el futuro lo ves incluso con más claridad y calma, ¿no? Entonces, mientras trabajes estar bien en tu presente, como que el aventarte al cambio se da, creo que más fácil. Oye, y justo como lo que decías, creo que tenemos que, lo que tú decías, desaprender estos conceptos erróneos que oímos desde chicos, pero bueno, independientemente de esto, ¿por qué hay emociones que son más fáciles de sentir que otras? O sea, uno, me queda claro que como por la connotación social, ¿no? De que esta idea errónea de que tales emociones son malas. Pero bueno, es un hecho que aparte de eso, unas son más agradables y desagradables de sentir. Pero entonces, ¿es solo por el desagrado o porque es más fácil sentir unas que otras? Yo creo que es fácil sentir lo que más refuerzas en ti. O sea, por ejemplo, yo te podría decir que para mí es muy fácil sentir, no sé, a lo mejor la alegría, ¿no? Pero alguien me va a decir que a mí me cuesta horrible contactar con la alegría, ¿sí? Otra puede decir, ¿sabes qué? Para mí el desagrado es, pero me conecto así. Y tiene que ver con ese músculo, como te decía, que has estado reforzando, entrenarlo, y entonces conectas más rápido con él. Es como, hey, entro a esta emocionalidad por la vía rápida, ¿no? O sea, y pásele y ni siquiera me pague la cuota porque estás directamente. Entonces, al final, por eso les digo yo, puedes elegir qué sentimientos o emociones reforzar dentro de ti, ¿no? Sí, 100%. Creo que somos 100% responsables de las emociones a veces que elegimos y nuestra salud emocional. Oye, Gaby, ya nos acercamos un poquito a las reflexiones finales. Nos quedan 10 minutitos. Se me pasó muy rápido. Pero bueno, creo que es súper importante. Tenemos que hacer una segunda ya con preguntas que les interesen para modificarlas, ¿no? Sí, que nos manden todos y esas preguntas son las que respondemos. Pero bueno, quería decir que qué importante es hacer en nuestras familias y círculos cercanos, crear estos espacios de confianza donde tanto niños como adultos se sientan seguros pidiendo ayuda si se sienten tristes, enojados, con miedo. Creo que hay una parte que ilustra muy bien en la película esto, que es la parte de la comunicación asertiva, ¿no? La escena del elefante, tristeza y alegría, que platícanos de ella, qué mensaje obtenemos de esta escena. Bueno, en esa etapa del elefante yo me encanta porque si se fijan, les platicábamos el otro día en un taller que como al final Alegría ni siquiera está tan convencida y se compra tanto la historia
de que es el laptop plus ultra, sí, que con alegría se puede hacer todo, porque esa creencia tenemos, ¿no? Que con alegría, que realmente llega sin siquiera entender o comprender, por eso hablo tanto de la comprensión en las emociones, que no son ni buenas ni malas, que llega queriendo convencer al elefantito, ¿no? Y el pobre elefantito está en una etapa de crisis porque se acaban de tirar al basurero emocional su cohete. Entonces no logra convencer ni cambiar el estado emocional de él. Y ahí es cuando vuelve a entrar nuestra heroína de la película, la tristeza, ¿no? Que viene a modificarnos, literalmente creo que es un mensaje padrísimo de la película porque está recodificando la idea que teníamos acerca de la tristeza, ¿no? Y viene y se integra el elefante, le permite a través de ella reconectarse con el sentimiento, con el momento vivido, liberarlo, y en cuanto lo libera, es como nosotros, ¿no? Cuando nos permitimos liberar una emoción, vuelve a entrar un cambio de estado de ánimo. Y puede continuar. Y es hermosísimo, porque fíjate cuántos mensajes en esa sola momento. En esa sola escena, sí. Y creo también, yo quería complementar con que es súper importante también trabajar la parte tanto de la escucha, que es la parte que vemos en la escena, pero también del comunicador, ¿no? O sea, como que el otro día estaba pensando en que siempre nos preguntan, ¿no? ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Y dije, qué malas respuestas damos. O sea, siempre decimos, bien, ¿y tú? O sea, damos tan malas respuestas, o sea, como que la comunicación se queda muy superficial. O sea, creo que hay que ser auténticos, como si no estás bien, no digas que estás bien, o bueno, igual no tienes ganas de hablar, pero yo sí trato de hacer ese ejercicio de que me digan, pues más o menos, o sea, hoy no me siento tan bien, hoy me siento bien, hoy me siento mal. Entonces, creo que también hay que, o sea, como comunicador tienes mucha responsabilidad y tenemos que participar en que no se vuelva esta plática superficial, porque si respondimos bien y tú y todo, también nos dan respuestas superficiales, o sea, como cuando tenemos pérdidas, claro, y nos dicen frases repetidas en automático, aprendidas. Te espera algo mejor, las cosas pasan por algo, si se muere alguien es como que en paz descanse, lo siento mucho. O sea, creo que tanto el que escucha como el que habla tiene que ponerse en un lugar de vulnerabilidad para que haya comunicación verdadera. O sea, como sea auténtico, no digas lo siento mucho, di odio que estés pasando por esto, me duele en el corazón, quiero cargar este dolor contigo, porque si no, o sea, creo que ninguno de los dos se siente visto. O sea, y al final no dices estas cosas por no crear momentos incómodos, pero acabas creando momentos más incómodos, ¿no? De que ya me dijeron 150 veces lo siento, ya, ¿qué le digo, no? Entonces creo que al final nada mejor que ser natural y auténtico, y eso no da pie a la incomodidad y creas una comunicación mucho más valiosa, ¿no? Claro, ahorita te ponía a alguien que ese bien y tú viene de no querer empapar a los demás con lo tuyo. No creo que sea eso, más bien viene de no querer conectar en ese momento con una emoción o una realidad que a lo mejor para ti es incómoda comunicarla, o que no quieres contactar, o que simplemente muchas veces ya tenemos como súper inconsciente, ¿sí? Esa respuesta, y no nos permitimos contactar realmente con nuestro ser adentro, ¿no? Depende de cada persona. Acuérdense que cada cabeza es un mundo. Cada uno, yo les digo, no existe una verdad absoluta. Cada uno va a contestar bien y tú por sus propias razones. Unos por no querer conectar con tu emocionalidad. Otros con no querer, la persona que puso es por no querer que el otro se piensa más hacia afuera que hacia adentro, ¿no? Entonces, hay veces que nos sentimos egoístas por compartir un dolor, y claro que no. O sea, la persona lo va a hacer suyo si le sirve liberar algo de ella, pero si no, no. Al final yo creo que es padrísimo, y lo ideal es reconocer todo ese cúmulo
cúmulo de emociones que existe en nosotros y permitirnos vivirlas. La vida sin emociones no genera pasión, no genera movimiento, no genera diferencias, perspectivas y vivencias. Entonces, permítanse de verdad vivir ese cúmulo de emociones, sentirlas, entenderlas y ponerles el código que le corresponde a ti con esa emoción, ¿no? Total. Y creo que es muy cierto lo que están respondiendo aquí, que depende también mucho de la situación, la persona, etcétera. Pero yo les pido que como que también vayan un poco más allá y no se queden como en cajas. O sea, porque, por ejemplo, yo he hecho cursos de gente que no tengo idea, no las conozco en absoluto. Y al final le digo 3 palabras antes de irme, me pareció muy valiosa tu historia y no la conozco de nada ni nunca la voy a ver en mi vida. Y la he encontrado a lo mejor mandándome un WhatsApp a las 5 de la mañana que tiene un problema familiar o sea, y se crean esas conexiones, ¿no? Entonces, pues, o sea, claro. Sí, el depende, pero también atrevernos, irnos como un poquito más allá y ponernos un poquito más vulnerables, ¿no? Claro. Entonces, claro. Oye, amiga, y voy a hacer este comentario final que me parece importante porque ya luego quiero hacerte las preguntas rápidas, que no se vayan. Claro. Y no. Bueno, creo que diversidad emocional es igual a salud mental y emocional. Entonces, importante quedarnos con eso. Y bueno, me encanta cómo cierra la película, que el panel de control se hace como más grande y entonces ya cada quien participa como equipo y se integran todas las emociones, ¿no? Y lo que decías, nadie está al mando, todos tienen la misma importancia. Y bueno, creo que es importante recalcar que es indispensable dar acceso a nuestras emociones. Me quedo con el mensaje de que todos somos responsables de nuestra propia salud emocional, de la importancia de dejarnos sentir y no blindarnos y evadirnos, porque si no nunca vamos a aprender a lidiar con nuestras emociones y estamos fritos si hacemos eso porque son nuestras compañeras de vida. No nos dejemos contagiar por una idea implantada por una cultura occidental que nos insiste demasiado en alcanzar la felicidad como objetivo de vida en lugar de disfrutar plenamente la vida. Entonces, pues bueno, mi Gaby, agradecerte muchísimo. Nos han estado ya pidiendo aquí segunda parte, por favor. Así que nos echamos la otra película. Así, ya, agenda aquí los jueves. Claro, hay 1000 caricaturas. Creo que sí. Nos vamos a comprometernos aquí a hacer la de Kung Fu Panda, que también tiene una cantidad de mensajes impresionantes, buenísimos. Va, buenísimo. Pues van las preguntas rápidas, mira, a ver cuántas nos da tiempo de que nos respondas. ¿Qué superpoder te gustaría tener? La integración. Creo que la integración es sanación. Perfecto. ¿Qué es algo que quieres aprender? Ay, todo. Soy una sedienta de aprender todo. Cambiar tu narrativa te permite